Chicos, muy buenas tardes. Vamos a iniciar la sesión de hoy. Eh, Nos toca resolver la lección 79 de su libro de texto. Eh, Vamos a esperar un minutito a ver si se conecta alguien más. Eh, en lo que esperamos, muchachos, no sé si ustedes se hayan enterado, pero operaron al profesor Nacho. ¿Sí lo ubican, a Nachito? Sí, 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 lo operaron el día de hoy. Ahí, hace rato me preguntaba una de sus compañeras, no me acuerdo de qué grupo fue, que qué le había pasado, porque a ella le había llegado el rumor de que había fallecido. Entonces, no hay nada de eso. Lo operaron de algo delicado, sí, pero salió bien de la operación. Hace rato nos estaba diciendo su esposa, la profesora Alma, que salió todo bien de la operación y que está en recuperación, que todo estaba bien, pues, ¿no? Que estaba estable, que estaba en recuperación. Los chicos, si les llega el rumor, no hagan caso, ¿sale? Este, ¿Alguien más se va a conectar? No llega nadie. Bueno, pues vamos a empezar entonces, chicos, con los que estamos nada más. Déjenme compartirles la pantalla. ¿Ahí la ven, chicos? sí. ¿Sí? Ok. Déjenme ponerle más zoom para que se vea más a detalle. Ok, chicos. Esta lección está relacionada con la que realizamos el día de ayer. Eh, Esta lección lo que nos pide ahora es calcular desviación de estándar de los datos que tenemos allá de los hornos. Aquí, muchachos, en esta lección hay un error. Ahorita les voy a decir cuál es. Vamos a iniciar entonces. Lo que se nos pide aquí dice el número 1. Una manera de analizar los datos de temperatura obtenidos de los hornos A y B de la lección anterior es calcular la desviación media de cada caso y compararlas. La del horno B se obtiene de la siguiente manera. Dice el cuadro que está ahí en rojo o ¿qué color es? Carmín. Se calcula la media aritmética del conjunto de datos. Se calcula la diferencia entre cada dato y la media aritmética. Se considera el número sin signo, pues solo interesa saber su diferencia con la media aritmética, es decir, la desviación de cada dato respecto a la media. Ese es un error, muchachos. Es lo mismo que lo que hicimos de procedimiento en el primer ejercicio, que fue sacar la media, luego elevar al cuadrado, luego sacar de raíz. Es lo mismo exactamente. Nada más que aquí lo que hacen en esta lección, obviamente, es ahorrarse elevar al cuadrado, ahorrarse la raíz cuadrada, que finalmente son operaciones contrarias, pero también otro error es que la tabla no está ordenada. La tabla se debe de ordenar de menor a mayor. ¿Y por qué razón? No es por un capricho, sino porque las medidas de la mediana y la moda, que son otras dos medidas de tendencia central, igual que la media aritmética, se toman sobre la tabla. Es decir, en esas operaciones sí importa el orden en el que vayan los datos. Ajá. Para el promedio, para la media aritmética, no hay necesidad de que vayan en orden. Inclusive para la desviación estándar, podría tampoco importar porque se eleva al cuadrado. Pero para las otras medidas, como la mediana y la moda, sí importa el orden en el que vayan. Entonces, esa es otra cosa que aquí tampoco están considerando, que vayan de menor a mayor. Pero pues bueno, para fines nada más de calcular la media aritmética y la desviación estándar, pueden no importar, ¿no? Pero bueno, ese es uno de los errores que yo le encontré a esta lección. Entonces, muchachos, en esta tablita tenemos los datos de temperaturas del horno B. Ajá, y aquí tenemos los datos, déjenme ver, ajá. Y aquí tenemos, muchachos, los datos de la diferencia que hay entre cada dato muestral menos la media. Es decir, si hacemos la resta 194 menos 159.5, la diferencia que nos da es 4.5. 190 menos la media, 0.5.
esta cantidad menos la media, 3.5. Y sucesivamente, ese dato que está aquí en verde, bueno, en la columna verde, son las diferencias o las restas que hay entre cada dato y la media sin importar el signo. Por ejemplo, en este caso, si le restamos a esta cantidad la media, obviamente la media es más grande, va a dar un número negativo, daría menos 14.5. Pero bueno, como aquí dice que sabe su diferencia con la media, se considera el número sin signo. Ese es un procedimiento que, pues bueno, no es el correcto, ¿no? Pero finalmente es lo mismo, ¿no? Entonces, estas diferencias todas, algunas son negativas, pero bueno, como aquí dice, no importa el signo, entonces se quedan igual, ¿no? Y entonces, ya que tenemos todas las diferencias de los datos muestrales o de las temperaturas en este caso con respecto a la media, entonces la suma de todas ellas ujú, se tiene que dividir entre 20. Recuerden que es un promedio de las diferencias de la media con cada dato muestral. Y entonces la suma de los 20 datos entre 20 nos da que tiene una desviación de 5.95. ¿Sale? Y aquí, muchachos, ahora nos muestra, perdón, los datos, pero del horno A. Y nos pide de esta misma manera que hicieron aquí ellos, calculemos nosotros las diferencias que hay entre nuestros datos y la media aritmética. Ajá. Recuerden aquí, chicos, que la media ya la calculamos y nos dio es esta que está aquí, entonces eso vamos a ponerla acá. La media aritmética nos dio 179.7. ¿Sale? Entonces, en esta parte de acá abajo, en la parte como beige, como cremita, vamos a poner las diferencias que hay entre estos datos de acá arriba menos la media. ¿Sale? Yo ya me di a la tarea de hacer esas diferencias. Ujú. Y en el primer caso, es decir, en este que tenemos aquí, 162, la diferencia que tenemos es de 17.7. ¿Sale? Estas ya están calculadas. La siguiente, que es la de 200, la diferencia es 20.3. Después, la siguiente, 170, la diferencia es 7.7. La siguiente, que es 192, la diferencia es 12.3. La siguiente, que es 194, la diferencia es 14.3. ¿Sale? Continuamos con las de aquí abajo. Déjenme pasarme. Híjole, ¿por qué no escribo hasta acá? Ok, ahí está. Entonces, la siguiente 170, la diferencia es 9.7. La siguiente 188, la diferencia es 8.3. La siguiente que es 182, la diferencia es 2.3. Y la última que es 164, la diferencia es 15.7. O sea, chicos, y entonces si hacemos lo que hicimos acá arriba, que es sumar todas esas diferencias y dividirlas entre 20 que son, entonces eso nos daría un promedio de 11.96. Y aquí, chicos, si se fijan, la desviación estándar obviamente es mayor esta que la del horno B. Esto lo dijimos desde el día de ayer. Ajá, que la diferencia entre los datos y la media, sí era mayor la dispersión que teníamos en el horno A, pero que finalmente la media, perdón, la desviación estándar o la desviación media, estábamos tomándola en cuenta contra una temperatura que era mayor que la que se recoge en el manual. ¿Sale? Aquí nuevamente tienen la temperatura promedio casi en 190, entonces está muy por arriba de los 180
que pide el manual. Y esta que tenemos del horno A que está casi encima, o es muy muy poco por debajo de la temperatura que pide el horno. Y entonces decíamos, sí es cierto que tiene menos desviación los datos de este horno B, pero comparándolo contra una temperatura que está muy por encima de la temperatura que pide el manual. Y estos están más dispersos o más alejados, pero de la temperatura que pide el manual. 3 décimas por abajo es casi estar encima de la media. Entonces, por eso decíamos que recomendamos el horno A. Ese es, chicos, el segundo error. En esta lectura se están basando nada más en este dato que es menor y este que es mayor, pero no están comparando, no están tomando en cuenta que la temperatura contra la cual están comparando está por arriba de la media. Entonces, aunque este tenga menos desviación, la temperatura de aquí va a quemar lo que estés horneando. Y este de aquí tal vez tarde un poquito más, pero estamos midiéndola contra la temperatura ideal que pide el horno, o 3 décimas por abajo de él, que es prácticamente nada. ¿Sale, chicos? Entonces, de esta manera calculamos nuestra desviación estándar o desviación media en este caso. Chicos, ¿alguna pregunta de cómo se calcula la desviación estándar? No. ¿No? ¿Ninguna? Yo creo, muchachos, que no es difícil el concepto, o más bien la forma de calcularlo no es difícil. Nada más lo que sí valdría la pena es entender exactamente qué es lo que nos ayuda a calcular esa desviación estándar. Y entonces, como ya vimos, nos ayuda a calcular en promedio qué tan cerca o tan lejos están los datos contra una medida. Esa medida, pues es el promedio de los datos, ¿no? Por ejemplo, chicos, cuando ustedes en la escuela obtienen un lugar en el cuadro de honor, ajá, toman como parámetro el 10 de calificación. Obviamente nadie va a estar por arriba del promedio, ¿no? Pero a partir de él lo tomas como parámetro para saber quién está más cerca o quién está más lejos de él. El que esté más cerca de esa medida quiere decir que está en mejor posición. Quien está encima de esa medida, es decir, sobre de ella, entonces es el mejor. Ajá. Si alguien está muy cerca de ella, 9.9, entonces quiere decir que es muy bueno, es excelente, pero no está en lo ideal. Si estás en 9.8, 9.7 y si se siente hacia abajo, quiere decir que está cerca de esa medida, pero no está sobre de ella. Otro ejemplo pudiera ser si te ofrecen una beca para estudiar y te piden como promedio mínimo 8.5, 8 de calificación, entonces ese 8 digamos que sería como la media. Ajá, es lo que te piden como mínimo para poder tomar una beca. Entonces, las personas que estén en promedio por encima de ese 8 o sobre el 8 serán acreedores a esa beca. Los que estén por abajo de esa medida, entonces no serán acreedores a la beca. Y chicos, ¿por qué les hago este comparador o esta analogía? Porque justamente lo que ustedes comparan contra esa medida es su promedio. Es decir, ustedes sacan su media aritmética de sus calificaciones y esa es la que van a comparar contra el promedio mínimo que se pide para una beca. Entonces, en parte están haciendo lo que hacemos aquí en esta lección. Estamos haciendo promedios de datos y esos comparándolos. En el caso de ustedes es comparándolos contra una calificación como mínima que está pidiéndoles a alguien para una beca, y en este caso estamos comparándola contra 180 grados, que es lo que pide de temperatura el horno, ¿no? Entonces, esa es más o menos una analogía de cómo se compara este conocimiento con el que se aplica en la vida real. En la vida real, chicos, ustedes ya lo han hecho, el sacar su promedio, por lo menos para saber si estás acreditado o no. Para que una materia la acredites, debes tener calificación mayor a 6. Y entonces todos tus trabajos
que entregas de una materia, los sumas, los divides entre la cantidad de trabajos que son, es decir, los promedios, y ese promedio lo vas a comparar contra esa media que sería el 6. Entonces, tu promedio está por arriba o por abajo del 6, y entonces ya sabrás si pasaste o no pasaste. Ahora, si obtienes una desviación estándar, quiere decir que entonces estás comparando tu promedio contra el 6. ¿Qué tan lejos estás del 6 o qué tan cerca estás del 6? Obviamente también qué tan abajo estás del 6 o qué tan cerca estás del 6 por abajo de él, ¿sale? Eso es, muchachos, más o menos una aplicación que pudiéramos darle a este conocimiento en la vida real, ¿sale? Vamos a ver, chicos, entonces la siguiente parte de la lección. Ahí se ve, muchachos. ¿Se ve la siguiente página? No. ¿No? No, no se ve. A ver. Déjenme pasarla otra vez. Ahí está. Sí. ¿Ya la pueden ver? Ok. Luego dice, ¿de qué manera estos nuevos datos, la desviación media de cada horno, ayudan a explicar la elección de doña Carmen y sus observaciones? Entonces, muchachos, insisto, en este caso no debería de proporcionarles nueva información. Finalmente, el horno está más cerca de la temperatura ideal en el horno A, no en el horno B. ¿Sale? Entonces aquí vamos a contestar en esa misma posición. Ajá, en que el horno A es el que está más cerca de la temperatura ideal, ¿no? Entonces, ¿de qué manera esos datos pueden ayudar o ayudan a la elección del horno? Eh, digamos que ayudan las nuevas medidas a conocer el grado de dispersión en promedio que tienen las temperaturas de cada horno para determinar cuál de ellos tiene menor diferencia en promedio. El horno B tiene menor dispersión comparado con una temperatura 10 grados por arriba de lo recomendado por el manual, mientras que el horno A tiene mayor dispersión, pero comparado con la media que está muy poco por debajo de la recomendada por el manual. O sea, chicos, ustedes si quieren pueden abreviarlo, a lo mejor no les cabe todo esto en su libro. Ajá. O si quieren pasarlo en otras palabras, pero pues es lo que te decíamos, ¿no? Que aunque saques la división estándar, estás, insisto, comparándolo contra una media que está muy por arriba de la temperatura recomendada. No tiene caso que determines que están menos desviados los datos si estás comparándolos contra una media que no te va a ayudar en nada. Y el horno A sí te sirve porque estás comparándolo contra la temperatura ideal, que es la que te marca el manual. Están más dispersos, sí, pero contra una medida
o un promedio de temperatura que está sobre lo que te pide el manual como recomendación. ¿Sabes, chicos? Entonces, pues eso es nuestra medida que desde ayer estamos determinando. Luego dice la siguiente parte. Compara tus respuestas con las de tus compañeros. Bueno, ya lo hicimos, ¿no? Nuevamente, a cada afirmación vamos a ponerle verdadero o falso y argumentar cuál es la razón por la que estamos poniéndole que es verdadero o falso. La primera dice, bueno, más bien dice, la desviación media del horno A es mayor que la del B. ¿Por qué? Inciso A, hay más medidas de temperatura en el horno A. A ver, chicos, ¿este es verdadero o falso? Falso, ¿Por qué es falso, Carolina? porque los dos tienen la misma cantidad de temperaturas. Así es, los dos tienen 20 datos diferentes de temperaturas. Bueno, algunos son iguales, ¿no? Es decir, se repiten, pero sí, exactamente tienen, no es cierto que uno tenga más que otro, los dos tienen 20 datos, ¿sale? Entonces aquí vamos a ponerle F de falso y ustedes la completan ahí, ¿no? Bueno, vamos a ponerle falso, los dos cuentan con 20 datos. Luego dice, las medidas del horno A están más alejadas unas de otras, es decir, están más dispersas. ¿Es verdadero o falso? Verdadero. Verdadero, verdadero. Y esto, muchachos, en el contexto de este problema, importaría siempre y cuando la media aritmética de las temperaturas del horno B no estuviera tan lejos de la temperatura sugerida por el manual. Si estuviera posiblemente hasta 1 grado por arriba, definitivamente te irías por el horno B. Están más dispersos y está casi sobre la recomendada por el manual, pero hasta 10 grados arriba, entonces es mucho. Entonces, eso sí tiene influencia sobre nuestra decisión o nuestra recomendación y entonces recomendamos entonces todavía el horno A porque está sobre la temperatura del manual, ¿no? La última dice, la temperatura del A es menos estable, es decir, cambia más durante el cierto lapso de tiempo. Ahora, chicos, ¿falso o verdadero? Piénsenle, piensen, chicos. ¿Falso o verdadero? ¿Nadie se anima? A ver, Irving, ¿qué opinas? Mariana, ¿qué opina? ¿Falso o verdadero? Jesús. ¿Verdadero? Mariana dice que verdadero. ¿O quién dijo? ¿Carolina o Mariana? Mariano. Mariana dice que verdadero. Sí, sí es verdadero. Sí, la variación sí es mayor en el horno A. Es decir, la diferencia entre las temperaturas del horno A sí son mayores con respecto a la media. Eso lo decimos desde ayer, ¿no? Tal vez aquí, muchachos, lo que los desconcierta en el enunciado es esto que dice cambia más durante cierto lapso de tiempo. ¿A qué se refiere con eso? Bueno, pues a que durante algún tiempo las temperaturas están muy disparadas unas con otras. Lo que yo no encuentro en ninguna parte de la lección, en esta ni en la del día de ayer, es de que las temperaturas vayan variando. Es decir, yo lo que entiendo es que las temperaturas son esas y esas son.
en ningún lugar he visto que diga que cambian con el tiempo. Es decir, que ahorita son esas y que tal vez dentro de una hora ya hayan cambiado las temperaturas. Eso no lo vi en ninguna lección. Pero bueno, eso es lo que saca de onda con este enunciado, ¿no? Que cambie durante el lapso del tiempo. Bueno, pues si fuera así, entonces con mucha más razón se van a sacar más a la media entonces. Pero bueno, no le veo sentido yo a eso, no le encuentro relación en ningún lugar, dice que cambie la temperatura con el tiempo. Pero bueno, entonces esto sería verdadero. Verdadero, las temperaturas están más dispersas con respecto a la media. Ya no cabe aquí. Con respecto a la media. Y ya, chicos, hemos terminado con esta lección. Dice, voy a leer lo último que viene en el cuadro rojo, que dice, en segundo grado estudiaste casos en los que las medidas de tendencia central, moda, mediana y media, al ser valores representativos de un conjunto, no siempre aportaban suficiente información, pues no indicaban la dispersión de los datos. La desviación media informa sobre el grado de dispersión de un conjunto de datos respecto a su media aritmética. Aquí, chicos, la palabra dispersión a lo mejor no la entendemos de qué quiere decir dispersión. Dispersión, chicos, es qué tan alejados están, qué tan lejos está una cosa con respecto a otra. Ajá, entonces, en este caso, la división media informa sobre el grado de lejanía o cercanía que tiene un conjunto de datos con respecto a su media. Eso es lo que dice dispersión. Uh-huh. En el ejemplo de las lecciones anteriores, para que un horno sea sea eficiente, es importante que mantenga una temperatura uniforme y por tanto que los datos presenten un grado pequeño de dispersión. Aquí, muchachos, insisto, el horno B tiene menor dispersión, pero con respecto a una temperatura muy por arriba de lo recomendable. Es por eso que recomendamos ahora sí que el menos peor, es decir, el que tiene una temperatura o una dispersión mayor, pero contra una temperatura que es la recomendable por el más no al mismo, ¿no? Del horno. Luego dice, el horno A tiene un rango de 40 y desviación media de 12.6, mientras que el B tiene de rango 34 y desviación media de 5.95. Las temperaturas son más uniformes en el horno B, por eso es más eficiente. Efectivamente tiene menos desviación de los datos contra la media, es más eficiente siempre y cuando la temperatura fuera 190, porque está mucho más cerca de 190 que de 180. Y entonces no tiene caso que la desviación sea pequeñita si el promedio que tú tienes o si la media que tú tienes está 10 grados por arriba de lo normal. Es decir, en este caso, si lo ponemos en otros términos, pudiéramos, no sé si se va a entender, chicos, pero estamos poniendo ya de por sí una desviación de la misma media. La misma media está desviada o está por arriba 10 grados casi de lo recomendable. Entonces, estás tomando como referencia una medida que de por sí ya está mal, ya está desviada o ya está por encima de la media. Entonces, chicos, eso es el error que yo le encontré tanto a esta parte de la lección como a la primera que les decía yo del procedimiento para calcular la desviación media. Pero bueno, en ese caso, pues finalmente es lo mismo, ¿no? Nada más faltaría el orden de los datos, como aquí dice, ¿no? Que ustedes ya vieron cómo se calcula la media y la mediana, y entonces ustedes ya saben que para esos cálculos deben de estar datos ordenados. Ajá, para poder calcularlo. De lo contrario, la medida que vas a dar no es correcta, no es eficiente. De por sí, la mediana y la moda no son medidas muy confiables para un análisis estadístico, porque no tienen ningún procedimiento para su cálculo, pero bueno, pues sí se toma como referencia. En algunas partes se toma como referencia, pero pues necesitamos esa condición, que tengan un orden, ya sea de mayor a menor o de mayor a menor, ¿sale? Pero siempre que estén ordenados, dado su procedimiento para determinarlo.
Entonces, chicos, no sé, ¿alguna pregunta que tengan sobre la lección? No, ¿Ninguna? ¿Alguien, chicos, dudas, no? bueno, yo no. ¿Alguien más? Caro tampoco. Caro No. tampoco. ¿Ya te dijo que no tiene dudas? Irving, ¿dudas? Jesús, ¿dudas? No. Ninguna. Es algo muy sencillo, ¿no? El día de mañana, chicos, estoy viendo la lección 80, que es la que vamos a hacer, perdón, el viernes, mañana no me conecto. El viernes trae unas gráficas aquí. Está como que interesante la lección. Pero bueno, mañana, el viernes la resolvemos. Chicos, el día de mañana les voy a dejar de tarea, digamos, no es tarea, ¿no? Pero sí sería bueno que le echaran una leída a la siguiente lección, a la lección 80. Se ve interesante, pero se ve que sí está larga de explicar. Entonces vayan estudiándola, empiecen a resolverla si es que pueden, para que nada más veamos aquí ya el procedimiento rápido de solución y podamos terminarla el viernes mismo. Entonces, chicos, mañana entonces, como les decía, no me voy a conectar, tengo un asunto pendiente durante todo el día y ¿para qué les digo que nos contemos si a la mera les voy a quedar mal? Entonces, para más seguro, mejor nos vemos el viernes a las 5 de la tarde normal. Les voy a mandar por los mismos medios las ligas con ID y con contraseña para que se puedan conectar. Un favorzote, chicos. Tengo a Irving del tercero I. Carolina, ¿de qué grupo eres tu hija? El 0H. Tercero H. Jesús, tercero H. Y Mariana, Tercero I. tercero I. Entonces, nada más tenemos gente del I y del H. Es que, miren, chicos, mm, quiero a ver si hay manera de que me puedan agregar a. Ustedes deben tener, me imagino, algún grupo de WhatsApp de su grupo, donde se compartan las tareas o los maestros les mandan las tareas ahí, etcétera. Entonces, chicos, yo quisiera ver si me pueden agregar a esos grupos para que a través de esos grupos les mande yo la liga de la clase en línea con ID y con contraseña para ver si hay más gente que se pueda reunir en estas clases, porque siempre nada más somos 4 o 5 y al principio creo que lo más que llegamos a hacer eran como 7 u 8. Entonces cada vez somos menos. Digo, no tengo nada contra ello, ¿no? Finalmente entra el que quiera, ¿no? No es obligatorio. Pero pues posiblemente hay gente que ni se ha enterado que tenemos estas lecciones en línea. Entonces, chicos, por favor, chequen si me pueden agregar a sus grupos de WhatsApp. Perdón, nada más me faltaría checar el tercero J del G. Ya tenemos nosotros nuestro propio WhatsApp. Quisiera ver en el caso del H y del I, si me echan la mano ustedes, muchachos, para que me agreguen. Y voy a ver con el J, a ver de qué manera me pueden también agregar para subirles ahí las ligas de las reuniones. Y aunque no puedan entrar, para que también puedan revisar los videos como este que tenemos grabado con las explicaciones de las lecciones. Por si no pueden entrar o no quieren entrar, pues por lo menos ahí revisen los procedimientos, ¿no? Que seguimos para la lección y hasta las respuestas también vienen en el video, ¿no? Entonces, chicos, chéquenle, ¿no? Porfa, si me pueden agregar, agréguenme para que ahí les sea más sencillo de mandarles las ligas, ¿no? De las reuniones y de los videos de las clases en línea. ¿Sale, chicos? Entonces ahí tienen dos pendientes. La lección, empezar a leerla y a resolverla y checar si me pueden agregar al WhatsApp. ¿Sale, chicos? Entonces, tienen todo el día de mañana para hacer lo que les pedí de favor. Y entonces nos vemos el día viernes a las 5, ¿sale? Sí, está bien, profe. Ok, chicos, entonces no se les olvide, bueno, la lección ya está terminada, nada más tomarle foto y mandármela al correo, ¿sale? Para que vaya registrando sus avances. Entonces, chicos, me despido, nos vemos el día viernes a las 5. Bye, bye. Adiós, profe. Adiós.